Muy buen día, mi nombre es Lady Natalie Viveros Vidal. En este video vamos a exponer o a dar a conocer las preguntas planteadas de acuerdo a la ruta formativa de dos casos de evaluación de aprendizaje aplicados por el docente, como respuesta a la actividad final propuesta en la asignatura Énfasis 3, Evaluación de Aprendizaje de la maestría TICS para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Análisis de casos. Evaluación en el aula. Caso número 1. Lucía es una docente muy rigurosa y cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada uno de estos estudiantes. Primera pregunta respecto al caso número 1. ¿Qué evidencia de aprendizaje recoge Lucía? Evidentemente, las evidencias que recoge Lucía son los exámenes que realiza al terminar cada semana. Segunda pregunta, ¿considera usted que la evidencia que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Las evidencias que toma en cuenta Lucía son pequeños exámenes semanales, los cuales pueden llegar a ser insuficientes para medir el aprendizaje, ya que el estudiante puede responder a estas evaluaciones o a estas actividades de manera memorística, es decir, que no lo va a lograr identificar la utilidad o aplicación de los conceptos o la temática que recibe como tal. ¿Esto a qué conlleva? A que limita el aprendizaje del estudiante, porque se comporta como un agente pasivo que solo recibe información, la graba para luego transcribirla en un examen. No representa ningún tipo de aprendizaje significativo en ellos. Tercera pregunta, ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Como docente y colega de profesión, le sugiero a Lucía que considere otros momentos dentro del aula, como prácticas evaluativas que permitan desarrollar clases donde el estudiante asuma un rol más activo y se puedan a través de la observación evaluar al estudiante en pleno campo de trabajo. Se sugiere que plantee actividades aplicativas de los conceptos donde el estudiante pueda ver la utilidad de lo que aprende. Es decir, no basarnos tanto en el aprendizaje tradicional, por así decirlo, sino que buscar otras metodologías de enseñanza para que el aprendizaje del estudiante sea mucho más significativo. Por ejemplo, actividades lúdicas, laboratorios, actividades prácticas donde el protagonista sea el estudiante y el docente simplemente sea el guía. Caso número 2. Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro respecto al tema visto, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Primera pregunta del caso número 2. ¿Qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Mario muestra ser un docente muy versátil porque aprovecha todos los espacios que se generan dentro del aula para evaluar el aprendizaje. No solo se limita a un documento físico, sino al trabajo oral que pueda surgir dentro de la dinámica de clases. De igual forma, mide el aprendizaje individual de cada alumno y refuerza sus debilidades para que exista una igualdad en las condiciones o en el nivel de conocimiento de cada uno. Aquí Mario tiene en cuenta las habilidades de cada uno de los estudiantes. No es un aprendizaje neutro, sino que es un aprendizaje diverso, ¿sí? Utiliza diferentes herramientas para transversalizar actividades o asignaturas, por ejemplo.
En ciencias naturales no solamente se limita a eh, escribir, dictar y explicar, no, sino que también acompaña esta teoría con práctica. De pronto un laboratorio de algún tema específico, son cositas sencillas que los estudiantes pueden realizar y que les quedan más en su memoria como aprendizaje significativo. En cualquier momento lo van a recordar, no solamente para la aplicación de un examen, sino que en su vida cotidiana lo van a relacionar. La otra parte fundamental es hacer énfasis a la hora de explicar algún tema con ejemplos cotidianos, ¿sí? No llevar a los niños como a más allá de conceptos o teorías que quizás no comprendan, sino que llevarlos a lo que se vive diariamente. Con eso ellos van a correlacionar más rápidamente la situación y allí van creando su aprendizaje significativo no memorístico. Segunda pregunta. ¿Qué fuentes usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Bueno, como educador se utilizan varias herramientas, ¿no? Se utilizan indicadores de progreso tales como el cuaderno, donde los estudiantes pues obviamente registran las tareas asignadas para casa, así como las actividades realizadas en el aula. Algunas de estas actividades pueden dejar evidencias físicas como guías de trabajo, mientras que otras se basan en observaciones y discusión que surgen durante las actividades propuestas. Además, considero que la forma en que un estudiante realiza sus presentaciones, tanto orales como escritas, así como sus habilidades para organizar el espacio y el tiempo según lo propuesto. El estudiante no es un ser monótono, ¿sí? Sino que está a toda hora activo, está a toda hora queriendo aprender, queriendo explorar. Entonces hay que darle las herramientas suficientes para que esa exploración sea suficiente, sea amplia y así ellos mismos vayan identificando sus habilidades y sus destrezas para así potencializar de esa manera la forma en que aprenden, para que este aprendizaje sea el adecuado, perdure en ellos y nos ayude a formarse como seres íntegros, porque aquí también es parte fundamental el trabajo en equipo, que se correlacionen con los demás, para así puedes poder formar personitas íntegras en todos los aspectos. Tercera pregunta. ¿Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo? Los resultados de estas evaluaciones son fundamentales para evaluar el progreso de los estudiantes y también para reflexionar sobre la propia práctica docente. Si una gran parte de los estudiantes no logra comprender un concepto, eso indica que las estrategias pedagógicas que se están utilizando no son eficaces, lo que me lleva a replantear mis enfoques para garantizar una comprensión completa por parte de los estudiantes. Es decir, se sabe que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. ¿Por qué? Pues por sus diferentes habilidades y destrezas que tienen. Entonces, aquí es donde lleva a replantear al docente de que si esta estrategia quizás me funcionó con un grupo, puede que con el grupo o el siguiente grupo no me funcione de la misma manera. Tengo que replantearme, explorar e investigar qué actividades me permiten llegarle al estudiante de una manera más fácil, dinámica, activa, desarrollando tanto su parte sensorial, motora, en un conjunto en general, para que sea el aprendizaje sea mucho más ameno. Cuarta pregunta. ¿Qué otras decisiones pueden tomar a partir de los resultados obtenidos? Primero que todo, pues evaluar la efectividad de los métodos de evaluación utilizados y considerar la posibilidad de emplear enfoques alternativos que sean más apropiados para medir el aprendizaje de los estudiantes. Otra, otra decisión podría ser utilizar estos resultados de la evaluación para proporcionar una retroalimentación individualizada a los estudiantes, destacando sus fortalezas y áreas de mejora. La retroalimentación en cuanto a la evaluación se hace necesaria, ya que esto nos va a permitir, tanto como al docente como al estudiante, retomar, analizar y reconstruir
la situación. También podemos compartir estos resultados de la evaluación con los padres de familia o acudientes para colaborar en estrategias de apoyo, porque el trabajo con los estudiantes es un trabajo en equipo. No solo es el docente, no solo es el colegio, también son los papitos desde casa. El apoyo que ellos brindan desde el hogar es fundamental para el niño, para el estudiante, para crecer y para progresar en el proceso. Finalmente, pues ajustar el plan de estudios para abordar áreas de debilidad identificadas en la evaluación y asegurar una cobertura mucho más completa de los conceptos claves, principalmente. Reflexión. La evaluación del aprendizaje es mucho más que asignar una calificación, eso todos lo tenemos claro. Es un proceso que va más allá de eso, es un proceso complejo, es un proceso completo en el que también se involucran emociones, habilidades, destrezas del estudiante que proporcionan información valiosa sobre el progreso y el desempeño de cada uno de ellos. Es así como la efectividad de los métodos de enseñanza eh, el método de enseñanza que se ha implementado. Obviamente haciendo las retroalimentaciones o los ajustes necesarios y pertinentes para lograr llegar al estudiante, porque el objetivo final y general es que el estudiante obtenga este tipo de conocimientos de una manera mucho más práctica. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, tenemos cuatro factores, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, es esencial garantizar que los procesos de evaluación sean equitativos y justos para todos los estudiantes. El propósito de evaluación debe alinearse con los objetivos del aprendizaje. La retroalimentación es oportuna, específica, constructiva y talentosa. Se brindan oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje en cuanto a la retroalimentación. Finalmente, la variedad de enfoques de evaluaciones utilizados como pruebas escritas, proyectos, presentaciones orales, portafolios y observaciones en el aula, experiencias significativas, prácticas de laboratorio, entre otros. Muchas gracias.